Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos un placer total que viene acá nuestro querido amigo, el viceministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el doctor Leandro Macías. Él fundamentalmente, que hablamos un poquito antes de iniciar, me dijo: Andrea, presentame como abogado laboralista, que obviamente que él es abogado laboralista, es docente universitario de grado, posgrado, es publicista y conferencista. Bueno, la conducción, un querido amigo, un gran trabajador, sabemos por lo que todo el esfuerzo que está haciendo, y acá en la conducción dos grandes amigos, la doctora Macarena Alonso y el doctor Hernán, el apellido es difícil. Bueno, Hernán querido, como siempre digo, nuestro querido Vasco. ¿Cómo te va? Así que los dejo a ustedes con esta hermosa nota a un querido amigo. Cariño, gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Andrea por la presentación, muchas gracias al doctor Macías por estar acá, muchas gracias a Hernán por acompañarnos en la conducción. Y bueno, en principio lo saludo al doctor Macías y le pregunto, vamos con la primera pregunta, que nos cuente algo de un poco de su formación, de qué venía haciendo antes de ser viceministro, en qué venía trabajando. Hola Macarena, primero una preliminar, no me doctoré, me puede decir Leandro tranquilamente. A ver, yo voy a comentarles más o menos lo que digo siempre cuando empiezo a dar el primer día de clases y empiezo con un curso. Yo desde que me recibí de abogado he trabajado en distintos estudios y por mi cuenta. Posteriormente, en el estudio de Héctor García un tiempo y después otro tiempo más largo en el estudio de Héctor Recalde. Y desde el 2010, creo, estuve trabajando de forma independiente como abogado de organizaciones sindicales y de trabajadores y trabajadoras, y en algún lapso también asesoré legislativamente. Durante esos tiempos participé en la Constitución y luego en el desarrollo de lo que es la corriente de abogados laboralista 7 de julio, y ahí tuve, bueno, participé en muchas actividades que desde allí se hicieron, y siempre, bueno, tratando de estar comprometido con los derechos de trabajadores y trabajadoras. Fundamentalmente desde el saber que nos es propio y desde la particular posición que impone ser abogado de la parte más débil de la relación laboral, ¿no? Claro, claro. Y cuando se te presenta esta posibilidad de ser designado viceministro, ¿qué te planteaste como desafío? Es decir, bueno, voy a lograr esto en el ministerio. A ver, un montón de cosas, porque es algo, como además uno venía del ejercicio en estos ámbitos, venía de negociar colectivamente y demás, te planteas un montón de objetivos por delante, algunos de los cuales se van alcanzando aún en este contexto, y bueno, y otros sobre los que todavía hay que ir. Te voy a tratar de hacer un resumen de cosas que son casi anhelos, seguramente anhelos compartidos con Hernán, y conversados probablemente también junto a más de una taza de café. Más de un café, exactamente. Exactamente. Por un lado, hay una vieja cuestión que todavía no pudo, no tuvo el desarrollo que hubiese querido. Bueno, las circunstancias un poco lo impidieron. Los laboralistas que peinan más canas que nosotros siempre cuentan que la ley de contrato... No te creas, mirá que ya estoy, parezco Moisés. Cuentan que la ley de contrato de trabajo era una ley incluso la referían como una ley de sobaquera, digamos, de sobaco, que trabajadores y trabajadoras llevaban consigo bajo el brazo
en el colectivo o en el tren y que conocían de punta a punta. La cuestión normativa, por decirlo de algún modo, se ha complejizado y yo tenía, para mí que los medios tecnológicos que tenemos más o menos a nuestra disposición, ya en mi caso con asistencia, pues sin ella casi que no tengo ninguno, pero bueno, que de algún modo se encuentra a la disposición de la administración, podían permitir retomar este nivel de conocimiento y de popularización de los derechos que asistían a los trabajadores y trabajadoras, en este caso bonaerenses. Claro. Estamos en el diseño de un curso de formación y ya empezamos a darle publicidad, bueno, a los derechos de trabajadores y trabajadoras agrarios y estamos planificando una campaña también de difusión respecto a los derechos consagrados en la Ley de Contratos de Trabajo. Pero bueno, en otros tiempos podrán haber videos cortos y demás implementaciones que posibiliten dar otra, digamos, hoy por hoy es más fácil apretar play en un video de tal vez 30 segundos que te puede clarificar cómo es el tema de vacaciones o cómo es el tema del descanso semanal, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es uno de los objetivos. Después hay otro objetivo que a mí no me parece menor, aunque tiene sus bemoles, que es el de, digamos, todos aquellos procedimientos que deban pasar por la administración provincial estén regularizados. Están regulados, perdón, no, sí. más que regularizados. Y de hecho, bueno, vieron la luz un par de procedimientos, el tema de cómo se procede en el caso de procedimiento preventivo de crisis y cómo se procede en el caso de los 23 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. La verdad que son sendas resoluciones que a mí me parece, desde mi punto de vista, clarifican, hay un, si se quiere, no un prejuicio, pero un juicio labrado en base a la experiencia no sistematizada, que es mucho más sencillo a la administración de las relaciones laborales cuando el marco en el que las mismas se suceden está claramente predispuesto con antelación para ambas partes. Claro. Entonces, el establecimiento de reglas de juego, que nadie la vaya a tocar con la mano, que eso me parece que da claridad. Después, algunos podrán decir que las reglas son mejores si fueran de otra manera, pero bueno, pero por lo menos ya están. Eso ya de por sí me parece que representa un avance que en general ha sido reconocido. Claro, digamos, o sea, el sesgo de la regulación tiene que ver con quienes están a cargo de la administración y obviamente nosotros le damos mucha preponderancia a la cuestión colectiva, porque nos parece central, por un lado, y por otro lado, con una carga pro operario, que es la que, al entender nuestro, manda expresamente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Asimismo, y en ese mismo sentido y marco, se creó hace unos pocos días el registro para comisiones mixtas de seguridad e higiene, y también es muy importante para nosotros que se cumpla con la creación de comisiones mixtas, la participación de trabajadores y trabajadoras en el diseño de medidas preventivas nos parece central. Entendemos que eso, digamos, no traslada compromiso o responsabilidad, obviamente, sino que lo único que hace es mejorar las posibilidades del diseño. Después la forma en que se dispone termina siendo, digamos, la aplicación de presupuesto en esas medidas que se recomiendan, termina estando a cargo y siendo responsabilidad de quienes la tenían ya con antelación. Y luego, bueno, nos restan otras normas por diseñar, en algunas de ellas estamos avanzando. Y después, bueno, el impulso de algunas cuestiones legislativas que hoy, la verdad, la composición de las cámaras no hace que tengamos mayor apuro en el impulso de eso, no porque no creamos en las normas que vamos a emanar, sino porque vemos que muy difícilmente salgan votadas como que creemos que es bueno para trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, teniendo presente que la composición del Senado cuenta con un importante número de legisladores que tienen en general otra mirada, digamos, no una mirada, claro, favorable a los trabajadores y trabajadoras. Ahí es bueno, por decirlo gentilmente.
es bueno recordarle a nuestra audiencia que si bien hay una masa poblacional que va en dirección a una acumulación de poder de tipo popular, producto de los primeros cordones, la provincia de Buenos Aires tiene la característica bicameral en donde ciertos sectores no sumamente poblados, del interior agropecuario de la provincia de Buenos Aires, tienen una representación en el Senado que no condice demasiado con el resultado electoral que el bonaerense vivifica, ¿no? Cuando termina unas elecciones. Es decir, dicho más llanamente, uno gana fácil las elecciones, ¿sí? Pero después la composición bicameral, digamos, los pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires que no tienen un signo laborioso, de masa laboriosa, sino que son más característicamente agropecuarios, tienen un peso específico que nos traba y que traba un poco la producción legislativa. Sí, es interesante señalar. Sí, sí, es así, doctor Leandro Macías. Sí, tengo un poco de delay. Esto de la conectividad, ¿no? Bueno, y cuando comenzás la gestión, ¿no? ¿Con qué escenario te encontrás, teniendo en cuenta que venimos de 4 años de un gobierno neoliberal, con esa mirada diferente, ¿no? Del trabajo, del trabajador, y teniendo en cuenta que el Ministerio de Trabajo se degradó al rango de secretaría con el gobierno anterior? ¿Con qué te encontrás, digamos? Perdón, inconveniente de conectividad. ¿Me oyen? Ahora sí, ahora te escuchamos. Sí, perfecto, perfecto. Sí. Bien. Sí, ahora sí. También hay cuestiones que son de la operatoria más cotidiana, digamos, y que también, digamos, fruto de la experiencia recogida a lo largo de los años del ejercicio de la profesión y asesorando sindicatos, nos hicieron que dispongamos ciertas prácticas que esto se vieron aceleradas, digamos, si se quiere, por el contexto de pandemia. Tal es el caso, digamos, de no sujetar a inspecciones laborales para la formulación de actas donde se dé cuenta de multas. Si surge palmariamente de una audiencia por este medio que tan popular se hizo últimamente, que la empresa está incumpliendo con una obligación, bueno, directamente a partir de la audiencia se le abre un acta. Esto que parece tan sencillo, en realidad nos llevó mucho esfuerzo. Y bueno, pero hoy las partes en general ya saben que este es el accionar del Ministerio de Trabajo Provincial. Y claro, bueno, ha comportado un facilitador cuando citamos una audiencia intimando a que se ajuste si hubiese incumplimientos. En general, digamos, el resultado es bastante positivo. Conocer las reglas facilita el ejercicio de la función también. Claro. Ahora, Leandro, en nuestra experiencia de abogados laboralistas, parte actora, nos vimos gratificados con que estas dos nuevas gestiones, es decir, digamos la nacional y la provincial, que abarca un innumerable caudal de trabajadores, se han adoptado medidas en la excepción, tanto en la crisis alimentaria, con la duplicación de indemnizaciones para el caso de despido, como la prohibición absoluta de que se realicen. Bueno, uno se vio gratificado porque siempre entendemos que el ejercicio estatal de prohibición o permisibilidad altera sustancialmente la evolución del cuadro de desempleo, de mejoras, etcétera, etcétera, a contrario de lo que sostienen las lógicas liberales que consagran, bueno, la libertad de mercado que ellos ven en el despliegue normativo y de policía de trabajo una trabazón cuando en realidad no lo es. Ahora, sin embargo, en estos meses se han producido
despidos, pese a la prohibición, pese a la prohibición. Y cuando digo se han producido despidos, los que fueron públicos, es decir, los de Techín y demás, que uno puede decir que estaban dentro de la órbita de la construcción y demás, pero significaron un desafío a la voluntad estatal de impedirlos. Y por otro lado, en el territorio, distintas fórmulas, ya sea del trabajo precarizado, del incumplimiento que obligó al despido indirecto, etcétera, etcétera, pero se han producido despidos. Dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo a tu cargo, ¿qué medidas han desplegado para este periodo en que rige la prohibición de despidos y qué podemos esperar cuando esto vuelva, entre comillas, a la normalidad? Ni bien salió el aislamiento y la normativa que vino con el aislamiento, que incluyó la prohibición de despidos, la ministra misma dispuso que en este sentido seamos muy estrictos, y lo cierto es que adoptamos una medida normativa y varias medidas de índole práctica. La medida normativa tiene que ver con disponer con claridad que cuando se incumpliese con una de estas normas se estaría incurriendo en una falta grave en los términos del Pacto Federal de Trabajo. La característica de la obligación y la característica imponía, digamos, o a nuestro criterio imponía que se considerara una falta grave, no una muy grave, pero tampoco una leve, digo, o sea, encuadraba allí. Esto también me parece que le dio claridad al panorama respecto del criterio que podía aplicar la provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo una medida operatoria. Cuando teníamos la denuncia de algún tipo de despido, cualquiera sea la circunstancia, hacíamos saber que el mismo no causaba efectos en virtud de la prohibición que disponía la norma nacional, y que en todo caso, si se constatase la intención, habría lugar a la multa que recién les refería. Entendimos nosotros que hay, digamos, que hay distintos regímenes, digamos, la norma no distingue. Lo que sí se puede distinguir, digamos, es por decirlo de algún modo, el cese del contrato de construcción por término de la obra, al cese, por llamarlo de algún modo, ante tempus, y que la normativa nacional lo que hacía era sancionar todo cese anterior al término por el cual estaba previsto el contrato. No, una cosa es que se haya terminado la obra, porque puede ser una obra pública que no estuvo suspendida y se termina, entonces, digamos, cesa por término de la obra, y en ese caso se podría entender que no se produjo digamos, no hubo una ruptura anterior a la temporalidad con la que se había fijado el contrato, o no, y en ese caso para nosotros, digamos, no había distinción que uno pudiese reconocerle a la norma en el caso de un cese u otro. Con lo cual la misma medida, el mismo tipo de medida fue adoptada. Después luego están las voluntades, digamos, o sea, hay cuestiones contra las que uno puede recomendar, aconsejar, tomar medidas preventivas, como aconsejar que antes de una extinción en los términos del 241 se hable con las partes separadamente, se verifique que, digamos, que hay voluntad concurrente, etcétera, etcétera, pero, digamos, las libertades individuales en ese sentido prevalecen, y tomados los recaudos necesarios, si hubo una ruptura en una extinción en esos términos, la normativa lo permite, ¿no?, ante la autoridad administrativa. Leandro, te quiero traer un tema de actualidad. En los últimos días circuló una información, una empresa subsidiaria del grupo Siderca, vinculado a la localidad bonaerense de Campana, estaría manejando copiosos telegramas de despido, lo cual motivó una serie de actividades, yo diría preventivas, porque todavía no sabían, no sé si algún telegrama ha salido, pero sí generó más que nada simbólicamente una inquietud sobre, eran telegramas a futuro, tengo entendido,
con lo cual hace prever que ya hay algunas empresas que están especulando con el fin de la excepcional medida de la prohibición, la discutible o no expectativa de renovación de la duplicación. Y ahí hay un tema en ciernes que nos gustaría que nos traigas a este tema de actualidad. A ver, en general hay diversas situaciones, digamos, lo que las notas periodísticas describen como uniforme. Cualquiera sea la intencionalidad de la nota periodística, en general encierra una serie de imprecisiones que alejan, digamos, el conocimiento profundo de la situación que se da. Por eso estamos para vulnerar precisamente ese cerco que bueno, genera... En estas empresas hay, en las diversas, en muchas de las empresas que están localizadas en la provincia de Buenos Aires, de grupo, digamos, hay contratos de trabajo efectuados con las empresas directamente del grupo, con contratistas de alguna de ellas, o con contratistas que aplican, digamos, a los que les es de aplicación el Estatuto de la Construcción o la Ley de Contrato de Trabajo, y a su vez, en este último caso, respecto de los vínculos directos con contratistas o con la propia empresa, puede haber contratos a plazo fijo o contratos por tiempo indeterminado, y podría haber, no digo que haya o no haya, digamos, contratos que están consignados como a plazo fijo, pero que resultan no respetar las condiciones para que así se les considere. Cada uno de los casos ameritará a la reacción estatal que corresponda, siendo la premisa del Estado provincial el respeto por la normativa. Yo no creo en esto, además en diversas cuestiones se plantea si el Estado puede interpretar o no puede interpretar. Toda lectura para mí es interpretación. Si yo interpreto, cualquiera sea la solución que yo aplique, incluso la de no hacer nada, implicaría algún tipo de interpretación. Con lo cual, digamos, nosotros, en el caso de que se plantee una situación, habremos de estudiar en la medida hasta la cual podamos actuar, y en cuyo caso, en general, no. Es esto, tenemos la convicción que reglas claras favorecen las relaciones laborales. Y las reglas para nosotros... Esas reglas claras vos a la audiencia. Y las reglas, entonces, para la audiencia, para que se entienda, las reglas que nosotros creemos claras, que ustedes como gobierno, nosotros como simpatizantes, por decirlo de alguna manera, de la acción del gobierno, ¿cuáles serían esas reglas claras que tenemos de cara en el presente y de cara al futuro? La estabilidad, el libre juego de la empresa. No olvidemos que venimos de 4 años de tediosa prédica de la libertad de comer y descomer, como se decía vulgarmente en la jerga del liberalismo que apenas dejamos atrás. Sí, yo no me atrevería a decir que dejamos atrás, porque todavía nos quedan cuantiosas normas de aquella prédica, no solo de la inmediata, sino de muchas anteriores, que todavía no hemos podido dejar atrás, ¿no? Y la ley de contrato de trabajo misma, tenemos huellas de eso a rolete, ¿no? A pesar de la intensa labor legislativa que en gran medida encabezó el querido Héctor Recalde, ¿no? Para la restitución del texto originario de la ley de contrato de trabajo gota a gota. Pero la Constitución, a ver, el orden legislativo es claro, y en el sentido de que la interpretación de la normativa debe ser a favor del más débil de la relación laboral. A mí me parece que prescindir de esa directriz es de un esfuerzo discursivo contra la naturaleza misma de la norma, con lo cual, digamos, o sea, yo estoy por la navaja de Occam, digamos. La solución más simple es la que ha de aplicarse, y la solución más simple, cuando la manda de la normativa máxima es que se tiene que interpretar a favor del trabajador o la trabajadora, es interpretar a favor del trabajador o la trabajadora, sin mayores argucias.
Entonces, esto se corta así, digamos, porque además otro tipo de construcción interpretativa y demás, en general tiende a alejar a la población de conocimiento de la normativa. ¿Me explico? O sea, ya cuando para conocer lo que dice una ley hay que conocer lo que dice el tribunal vaya a saber dónde, que el otro y con la comisión de no sé cuánto y no sé qué, ya hace que la gente no sepa de qué se trata la normativa. Y la normativa, en general, la normativa laboral, si no es del todo clara, tiene una pauta interpretativa que la clarifica. Sí, claro. Y listo. No sé si... Claro, lo que pasa... Tiene que ser accesible la norma para los judiciables, digamos, para las personas. Mira, la presunción de conocimiento de la norma tiene como una contraobligación, que es hacer que la norma sea accesible. Claro, totalmente. Y yo creo que es un deber del Estado mismo hacer la accesibilidad a la normativa que regula las relaciones habidas entre las personas, porque si no, es muy complejo, digo. Además, Leandro, es muy importante si la apuesta del gobierno nacional y secuencialmente de los gobiernos provinciales, la provincia de Buenos Aires es el eslabón principal de toda esta cadena, es fortalecer el mercado interno, no solamente las escalas salariales y la lucha salarial, sino la estabilidad para fortalecer ese mercado interno cobra una vital importancia. Y no parece una obviedad, pero lo que estaba en discusión por parte del modelo anterior e inspirado en las improntas del Fondo Monetario Internacional era minar esa estabilidad que está en la base de nuestra, no interpretación, sino de nuestra literalidad normativa. Entonces ahí nos parece que la función de los ministerios, al margen de la actividad de los gremios, de los letrados y de los tribunales, la labor de los ministerios de trabajo es ocupar ese rol activo para fortalecer que la estabilidad sea el principio, si no total, por lo menos predominante de toda la actividad, no solamente en el reconocimiento humanitario al trabajador, sino también en esta perspectiva de crecimiento en el mercado interno, sin cuya estabilidad no tenemos la posibilidad de desarrollarlo. Mira, la actividad que desarrolla el Ministerio de Trabajo provincial mayormente está alineada con la actividad y muchas veces, digamos, tenemos diálogo frecuente con los gremios, está alineada con los sindicatos, porque no se puede hacer tampoco voluntarismo político. Claro. Claro. Entonces, digamos, tiene que haber un compromiso recíproco, digamos, que yo esté en la función es una circunstancia. Lo que sí voy a estar antes y después de esta circunstancia es consustanciado con los derechos de las y los trabajadoras. Y otro tanto ocurre con los gremios, con lo cual, digamos, las dos actividades en ese sentido tienden a estar unificadas. Y te digo más, también con muchas cámaras empresariales que ven en la actividad estatal y en la actividad de los gremios la garantía de igualdad de competencia, ¿no? Para que no haya, digamos, Claro. no se empuje hacia abajo socialmente, ¿no? Seguro, seguro. ¿Y qué es lo que más consultan, las mayores denuncias que hay por parte de los trabajadores de los sindicatos? Yo, por ejemplo, como abogada litigante, lo que me vienen a ver a mí a preguntar, en este contexto de la pandemia, por ejemplo, vienen con causas de despido falsas, ¿no? Que me despidieron, telegrama con toda una causal de despido que no es cierta, digamos, para poder despedir. Y otra cosa también que me plantean, nos falta reconocimiento de certificados, como que no nos toman como válidos los certificados médicos, entonces está el trabajador deambulando por los hospitales porque no le dan, porque no le hicieron el hisopado, entonces es como que hay un estrés, veo yo también en los trabajadores, que no sé cómo les llega a ustedes al ministerio. Sí, a ver, nos llegan obviamente distintos y múltiples tipos de cuestiones. Sobre despidos con caos y demás, eso la verdad no llega mucho. No ha llegado algún caso, en general los casos que llegan son más bien colectivos y donde recurrentemente se
se va en esa línea y en general, digamos, determinan la acción del colectivo de trabajadores y trabajadoras que representan a quienes se ven afectados y media alguna conciliación obligatoria y demás situaciones, y a veces, digamos, constatamos o hacemos ver, digamos, que es fácilmente constatable cierta maniobra, con lo cual, digamos, tienden a disuadirse de practicarla. Pero no llega mucho de esto. De lo que vos mencionás de los certificados, tampoco llega sobre ese tema puntual. Hay que decirlo, hay muchas situaciones que están exentas de la obligación de presentar un certificado, digamos, y el aislamiento por diversas situaciones no requiere ningún tipo de certificación para tener por justificada la inasistencia al lugar de trabajo. Pero en algunas cosas, en lo que sí hemos tenido, no tanto ahora, pero en los primeros tiempos, fue una suerte, llamémosle conflictividad, pero la situación es que se dé algún caso positivo dentro de la empresa, y el temor respecto si estaban tomadas las medidas sanitarias adecuadamente o no. También hay que recordarlo, nosotros al principio de la pandemia establecimos la obligación que en el establecimiento se disponga un protocolo, que ese protocolo debía ser puesto en conocimiento de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene o de la organización sindical representativa de las y los trabajadores, todo lo cual colaboró enormemente, entiendo yo, en salvar mejor estas situaciones, sin perjuicio de que las ha habido. Y en esto tengo que decirlo también, era más fácil el ordenamiento de estas situaciones cuando existía una comisión mixta que tenía fuerte actividad en el establecimiento, por cuanto ya había, digamos, cierta convicción respecto a cierta honestidad en el diálogo entre las partes al respecto de este tema. Pero eso te diría que es lo que principalmente nos llega, más allá de algunas situaciones, sí, de despidos incausados que de hace un tiempo para acá, digamos, y a partir de esta posición clara que ha tomado el Ministerio de Trabajo, la verdad es que nos llega cada vez menos. Eso en buena medida, y en buena medida porque hay que decirlo también, muchas empresas han cumplido adecuadamente con la normativa que se ha dictado por la Nación, y eso representa, digamos, la posibilidad de otro esquema de diálogo, ¿no? Leandro, a ver, vamos a reflexionar juntos, ¿sí? Hacia fin del 2019 teníamos un desempleo creciente, lo cual, frente al escenario que se avecinaba de una crisis potente que habíamos heredado, y después nos sorprende esta situación de la pandemia, podría esperarse la peor de las situaciones. Hablamos en materia de desempleo. Sin embargo, estas políticas de prohibición de empleo, de duplicación de indemnizaciones, más una política proactiva de los ministerios correspondientes, han impedido, no sé si nos han permitido estar bien, pero al menos nos han impedido la peor de las tragedias que uno podía imaginarse, de seguir un signo diferente. Esto nos ha puesto de relieve que se pueden hacer cosas. Es inexorable, bueno, a ver cómo evitamos tal cosa. Bueno, la cosa no fue tan grave. De cara al futuro, ¿vos creés que tanto las medidas más extremas, como es la prohibición del empleo, o el fortalecimiento de otras fórmulas para impedir el despido ad nutum, el despido incausado, pueden ser un vehículo importante para el desarrollo? ¿O pensás que es solamente un episodio, tanto en la crisis alimentaria, la crisis emergente que nos han legado, con más el episodio terrible de la pandemia? Hablando de la pospandemia, ¿no? Vamos por partes. Respecto al diagnóstico, comparto enormemente las medidas que dispuso el gobierno nacional y la actividad del gobierno nacional, por supuesto, posibilitó que el golpe sobre el mundo del trabajo que asestó la pandemia no sea lo grave que hubiese sido en otras circunstancias. Nosotros, en ese sentido, las medidas que yo relataba en general van en orden del acompañamiento de la provincia, las medidas nacionales, incluso el Estado Nacional estableció el ATP, nosotros creamos un programa para todo aquel que no haya podido ser contenido en el ATP llamado PPT,
y el trabajo y el diálogo con el Ministerio con la Autoridad Administrativa Laboral Nacional es bastante coordinado en ese sentido. También hay que decirlo, me parece adecuada la evaluación, esto que hace el Ministerio de Trabajo de la Nación, de ir viendo, digamos, ir evaluando momento a momento cuáles son las medidas adecuadas, sin una anticipación, sin enorme anticipación, no porque no tengan previsto sino que van evaluando, digamos, el desempeño de las distintas variables en orden a ajustar cuál puede ser la más correcta medida en el momento preciso en que deben tomarla. Eso por un lado. Por el otro, yo tengo una creencia preliminar que tiene que ver con un discurso viejo, si se quiere decir, en el mejor de los sentidos, y es que las normas laborales no destruyen los puestos de trabajo. No hay norma, digamos, la experiencia en nuestro país lo ha constatado enormemente, digamos, cuando las tendencias liberales hacían creer que la flexibilización o rebaja de condiciones de trabajo para trabajadores y trabajadoras iban a posibilitar la creación de empleo, la experiencia los desmintió enormemente, pero también entiendo yo que más allá de la necesidad de aplicación de las mismas en determinados contextos para evitar perjuicios mayores como los que estábamos refiriendo, tampoco crean puestos de trabajo, digamos. La legislación laboral no hace ni una cosa ni la otra, y en esto yo creo que tenemos que ser consecuentes porque a la vuelta de la esquina van a volver con aquella vieja cantinela, ¿no? Entonces en esto hay que ser consecuentes. Ni la crean ni la destruyen. Mirando la documentación, ahora bien, están ahí preparando una demanda, me parece. Una sola demanda. Una sola, sí. Que fue contestada. Documental. Dos rechazadas, nada más que no sé a cuál pertenece porque no alcanzo a distinguir, ¿me entendés? Estaban con el micrófono prendido. Sí, están armando una demanda. Están armando una demanda. Mezcla, nada más se me retrotrae y pienso si no sé, me está por vencer algún plazo, pero ya no. Ahí está pagado. Ahí está. Bueno, éxitos en Intentona. Pero bueno, pasado el momento de retorno a la profesión, decía, obviamente, creo que hay cuestiones, y creo que hay cuestiones que atender, digamos. Uno escucha muchas veces que los convenios colectivos tienen no sé cuántos años. Discurso incierto, porque además los convenios colectivos se han ido renovando de artículo a artículo y demás, sobre todo en esta última ronda. Pero hay leyes bastante más antiguas que los convenios colectivos de trabajo que no están en el mismo discurso de ser repensadas. Tal es el caso de la ley de jornada de trabajo. Digo por esos sectores que plantean la vetestud, digamos, de algunos convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, con 50 años más no hacen el tal planteo respecto a la ley de jornada de trabajo. A ver, eso mismo estamos en el contexto que estamos, no va a haber, digamos, de acá a un tiempo corto puja redistributiva mayormente, digamos, sino va a haber una puja hacia una cierta retracción, porque la economía del mundo y del país se retrajo. Hay que ver cómo, digamos, cómo se da esa retracción económica en los diversos sectores. Pero a la salida de esto, yo creo, Hernán, que hay que los sectores comprometidos con las mayorías tenemos que pensar qué cuestiones de la relación laboral son posibles en el marco de una, si Dios quiere, vuelta a puja redistributiva. Yo recuerdo, me contaba Noemí Rial, que cuando comenzaba su gestión con Tomada miraban las marchas que pedían cajas de comida y demás, y decían, bueno, ojalá dentro de unos años podamos estar discutiendo paritaria, ¿no? Y se les dio. Claro. La verdad es que hay conflictos y conflictos, ningún conflicto es lindo, pero hay algunos que son una porquería. Y hay otros que son conflictos casi deseados, digamos, ¿no? Y bueno, esperemos pronto. Sin embargo,
vos hablás razonablemente de un escenario de retracción económica, sin embargo, muchos índices especulan con que el 2021 va a haber, esperemos que así suceda, pero están dadas las condiciones para alguna forma de despegue. En ese sentido, pues usted decía que parecería que hay que llegar al 2021 con fórmulas protectorias para que el proceso de mejora económica sea acompañada con la actividad salarial, de estabilidad de empleo, para que permita ese elemento redistributivo del que vos hablabas. ¿Vos creés que las condiciones están dadas para eso? ¿Acompañás este juicio optimista? Hay también 2 o 3 cuestiones. Una, digamos, hay algo que lo aprendí de mi señor abogado, que la plata la tengo que contar cuando la tengo en el bolsillo. Entonces, Claro. digo, de cara al 2021. Siempre No digo hablemos una de cosa, no cuando te dan el giro, sino cuando salís del Banco No. Ciudad o Nación. Alguna vez me pasó que el Me puede doctor pasar un tiempo. Piacenti me dio el giro y llegó un oficio de un concurso impidiendo el cobro. Es decir, no era con la salida del juzgado, sino con la salida del banco. Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Claro, entonces, digamos, no gasto desde los tiempos en que ejercía, que hasta nomás, digamos, la querida profesión y que me espera a la salida de la función, no gasto a cuenta ni pienso en qué voy a gastar la que va a venir. Pero, eso por un lado. Y por otro lado, yo también, digo, al valorar positivamente las medidas que vino tomando Nación y considerando que han sido efectivas en orden a la preservación de empleo de cara, digamos, a la doble catástrofe, ¿no? Aquella con la que veníamos y esta con la que nos encontrábamos y no esperábamos. Digo, confío que las evaluaciones seguirán siendo las adecuadas y en ese sentido nosotros de la provincia también participamos obviamente en las conversaciones y estaremos ahí para disponer las medidas en orden a esa preservación de empleo y las condiciones para que si hubiese un año de crecimiento, como todos deseamos y esperamos, ese año de crecimiento, digamos, alcance fundamentalmente a los sectores más postergados, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que como hablaron ustedes también recientemente, el tema de... Me quedo pensando en esto, los discursos flexibilizadores, ¿no? Que parece que cuando hay así una crisis, cuando hay momentos así críticos, difíciles, salen con esto de que hay que bajar los costos laborales. Entonces también, bueno, nosotros, Hernán, que estamos en la comunicación y todo, vamos a tener que también trabajar con eso para que realmente se entienda que no es el camino, no la flexibilización, al contrario. Bueno, hay una parte que me parece que hay que atender, digamos, respecto de los Sí. costos laborales. Y los costos de producción puede ser que en buena medida sean altos porque la maquinaria que se utiliza o porque el gasto de capital no es el que debe hacerse. Entonces, capaz que se reduciría mucho más los costos de producción, no por vías de salario, sino por vía, digamos, de la incorporación de tecnologías. Claro, seguramente. Sí, sí. Mirá, hay un tema que la inversión del lenguaje es interesante. Viste que siempre digamos, el empresario, por algún lado, siempre te habla de gasto, cuando en realidad tendría que ser inversión. Inversión. Cuando se habla de gasto público, uno tendría que hablar de inversión social, porque ningún hospital funciona si vos no compras un tomógrafo, un pulmotor. Es decir, la gente se cura porque se invierte en salud. Es decir, se genera trabajo y se genera tasa de ganancia cuando se invierte y se compra maquinarias o lo que sea, o cualquier forma de capital de trabajo. Entonces, y de hecho lo que dejó, digamos, esta circunstancia es una inversión fuerte, es lo que decimos, es una inversión fuerte en salud. Se postergaron algunas inversiones por parte de los estados provinciales para invertir fuertemente en el sistema sanitario. Y es eso, y la inversión en bienes de capital es eso, es una inversión en bienes de capital que tiene consecuencias inmediatas respecto del costo de producción. ¿Por qué? Porque se puede producir más en menos tiempo con la misma mano de
de obra. Y en todo caso, después lo que tendremos que ver es esto, cómo generamos las circunstancias para que la gente que vive en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, tenga más y mejores derechos. Nunca menos, o sea, y en ese sentido, digamos, no solo hay que bregar por más y mejores derechos, sino que hay que bregar por crear las circunstancias para que estos existan. Y yo veo que hay una serie de discusiones entre las organizaciones sindicales. Bueno, hace poco un diputado nacional presentó un proyecto y sé que otros diputados y diputadas nacionales están hablando del tema de la jornada de trabajo, como otra forma, digamos, de distribución de las ganancias en tiempo. Y después está muy fuerte, yo creo que va a tener consecuencias normativas la discusión respecto de la forma en que se llevan las obligaciones del hogar en la pareja a la hora de criar hijos o hijas, que eso seguramente reclamará algún tipo de reforma en cuanto al esquema de licencias, que ya no podremos llamar por paternidad o maternidad, sino parentales, de corresponsabilidad, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un sustrato para ir hacia una mejora de derechos para trabajadores y trabajadoras. Hay discusiones en ese sentido. Bueno, nosotros participamos de un ámbito que produce, digamos, una revista periódica que en el contenido de su editorial, como en el contenido de sus artículos, recogen también estas discusiones que se dan, porque participan muchos abogados y abogadas de organizaciones sindicales que recogen las discusiones que seguramente se dan en el seno de las organizaciones sindicales, que, a Dios gracias, en nuestro país siguen siendo muy fuertes. Y qué bueno esto de poder equilibrar lo que es la tecnología, ¿no? El avance tecnológico con la protección, ¿no? Porque muchas veces lo plantean como, no, esto como dijiste, ¿no? Esta legislación es vetusta, es vieja, no sirve para este nuevo tipo de modalidad laboral, y no, en realidad se puede, ¿no? Y hay un sentido que se construye en cuanto a que la tecnología nos impone a discutir menos derechos, cuando yo creo que la tecnología nos impone a discutir cómo se distribuyen los beneficios de la tecnología. Claro, también con esto que se dio también esta discusión con los trabajadores por las apps, de delivery, ¿no? Y todas esas cuestiones que estaban como, en realidad están por fuera y no se les contempla ningún tipo de derecho laboral, y realmente es impensable, ¿no? Que tenga en que realidad ser el trabajo remoto está previsto en la LST y en todo el complejo normativo. Después uno puede estar en favor o en contra. Sí, no, en realidad sí, pero una readecuación, pero en general, como uno sospecha que las readecuaciones que aparecen como modernizaciones esconden, es un eufemismo en el que se esconde un interés del que lo auspicia, que no son específicas las centrales gremiales laborales. Entonces uno pone por ahí un acento negativo en dedicarse a legislar lo que uno entiende que está legislado, ¿sí? Pero en algún sentido hay que empezar a disputar valga la redundancia, el sentido de esa terminología, ¿no? Y relaciones laborales modernas para mí significan más democráticas, una democratización de las relaciones laborales, ¿no? Porque el régimen de las relaciones laborales, digamos, no es muy participativo. Y de hecho, el régimen respecto a la conducta de trabajadores y trabajadoras es disciplinario, es sancionatorio, digamos, y se pueden pensar otras alternativas como, no sé, ante determinadas conductas, realización de talleres u otro tipo de medidas que no tengan que ver con la sanción, ¿no? Y entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en parte es eso, ¿no? Es disputar el sentido de esas palabras, porque yo no veo que estén suficientemente democratizadas como para pretender pasar otro estadio superador, digamos, de la democratización de las relaciones laborales. Todavía tenemos que avanzar en ese sentido, y por eso tenemos que estar comprometidos no solo trabajadores y trabajadoras, sino, me imagino que quien quiera modernizar como empleador las relaciones laborales va a estar por la democratización de las mismas. Sí, sí. sí, no, seguramente. Además el trabajo, bueno, nosotros como entendemos el trabajo, es un ordenador social y es importantísimo que a veces están también estos discursos, bueno, trabajaba, ¿no? A veces te dicen que yo trabajaba de los 8 años en el campo. No, eso no es trabajo, no es trabajo digno. O sea, uno se merece que los chicos estén en el colegio, que los adultos trabajen con sus derechos garantizados, registrados, ¿no? Y esto es un tema que también hay que cambiar en el discurso, ¿no? Como que no cualquier trabajo, no cualquier trabajo es trabajo digno, digamos, ¿no?
Ahí no sé si me Hola, escuchan. ahí sí. Ahí está. Ahí estoy, yo estoy acá. Sí, en cuanto a la modernización, que un poco como humorada, recordaba Jauretche. Yo se me veo está poniendo viejo que me pongo un poco conservador. Pero Jauretche venía en mi auxilio y decía, bueno, para ser revolucionario en Latinoamérica hay que ser un poquito conservador. ¿Sí? Entonces, cuando hablan de modernización, uno le agarra una cosa así, medio tradicionalista, pero que no es una cuestión de personalidad, sino que más bien la presunción que a veces hay que defender lo que se tiene para pensar en lo que se puede tener, ¿no? Aquella discusión entre lo bueno y lo mejor, ¿no? Obviamente, pero por eso digo que hay que crear las condiciones para que una mejora, o sea, hay que crear las condiciones para poder dar esa discusión en otro escenario y que las palabras signifiquen lo que deben significar. Exactamente, y que la realidad, nosotros somos constructores de realidades. La norma nos va a acompañar, el orden institucional va a acompañar a la realidad. Nosotros somos constructores de realidades. ¿Sí? Eso es lo que hemos sido en los últimos 70 años. Tal vez haya algunas experiencias anteriores que puedan rescatarse también en ese sentido, pero la potencia del movimiento popular o del peronismo está vinculado a aquello que decía el estribillo de la marcha, somos la realidad efectiva. Me encanta el estribillo. Está muy bien. Vamos a ver si Macarena está de acuerdo con esto. Vamos a hacerle, como dice Mirta Legrand, esa pregunta que dice la gente, ¿no? Y lo vamos a poner un poquito incómodo, Leandro. No estaba silenciada ya. No, estaba silenciada, pero ahora ya me habilité el micrófono. ¿Estás? Bueno. No todos fueron rosas en estos meses. Ha habido, digamos, expresiones afines a la orientación del gobierno que, no obstante, han expresado, razonable que así ocurra, algunas discrepancias. Yo le voy a traer algunas voces que por ahí han sido críticas a la gestión bonaerense en la resolución de conflictos. No vamos a decir la persona porque no está presente, pero recuerdo el conflicto de Penta, ¿sí? No sé si lo recuerdo, ¿sí? Donde por ahí alguien criticaba la gestión de aquel momento, que dice, bueno, mira, hay un conflicto laboral y le mandaron al Ministerio de Seguridad en vez de ir el Ministerio de Trabajo. Voces bien intencionadas, insisto, voces desde este sector, con el cual yo también he tenido alguna reflexión en sintonía. Entonces, te las traslado a vos, como hace Mirta Legrand maliciosamente, y te digo, ¿qué tenés para decir, Leandro? No, a ver, es lo que siempre te decía, de lo que se conoce de los conflictos es lo que se da a conocer y no lo que realmente sucede. La actuación del Ministerio de Trabajo de Nación y de Provincia, los dos coordinadamente, fue enorme en orden a la situación que allí se producía. Luego hay circunstancias que son propias del conflicto que facilitan más o menos la adecuada resolución, digamos, no se puede represcindir de esos otros datos. Respecto de la actuación en aquel entonces de la fuerza de seguridad, digamos, no hubo prescindencia, primero, para tenerlo bien claro, digamos, el Ministerio de Trabajo se encontraba actuando. De hecho, creo que ya había habido actas en orden a incumplimientos detectados en la empresa, digo, o sea, después tenés los límites que te impone la normativa vigente. Yo descubro un incumplimiento, puedo multar y listo. No, puedo exhortar fuertemente y todas aquellas cuestiones. Mucho más para hacer no hay, salvo cosas que tengan que ver con contrataciones en el Estado, etcétera, etcétera. Y luego a lo que el hecho que allí se dio, que fue un hecho, digamos, que obviamente la mente se reprocha a uno toda situación tal, y siempre se va a reprochar uno que no, de algún modo u otro no la haya podido evitar. Lo cierto es que muchas veces en estos conflictos actúan o
pasan, nos suceden cuestiones que es muy difícil discernir. Entonces yo no entiendo, yo me vi la mayor parte de mi vida en la situación de televidente, digamos, de aquellas situaciones, y entiendo lo que se piensa como tal, y está muy bien, digo, o sea, y hay cierto reproche para hacer, y seguro que hay cierto reproche para hacer. También es cierto, digamos, que es un gobierno entrante con un conflicto determinado en un sector muy complejo, en un sector de enorme complejidad y que, digamos, donde juegan actores difíciles, tanto en todas partes. Entonces, hay ciertos cuidados o ciertas medidas a extremar, por ahí por precaución, que podrá estar mejor o peor que suceda, pero no podemos olvidarnos que unos meses antes de ese conflicto hubo tiroteos, ¿no? No en ese frigorífico, pero sí en otro. Entonces, por ahí hay cosas que es difícil mensurar y es difícil atar cuando uno no tiene, digamos, no tiene compromiso de lidiar con la cuestión en sí. Pero, ¿qué puedo decir? De hecho, al rato hubo autoridades del Ministerio de Trabajo presentes en el lugar. Más allá de la actuación anterior y posterior del Ministerio de Trabajo, provincial como nacional. Y decime, Leandro, vos sos funcionario de este gobierno, y a partir de lo que pensábamos y estamos conversando, se suele decir que hay, y esto iría más o menos de la mano de lo que vos comentás, una dificultad de comunicación de esto, porque, como vos decís, el televidente, el común, ve este escenario y opinas, mirá cómo no estuvo el Ministerio de Trabajo y si estuvo el Ministerio de Seguridad, y después vos me decís, no, mirá, sí, realmente estuvo presente de manera prioritaria, no fue tan así como se dice. Y ahí hay un problema también de comunicación que nos viene acompañando desde hace bastante tiempo, digo, para explicarle a la población de cómo son que suceden las cosas. Porque no todos tienen la expectación privilegiada de estar en el lugar de los acontecimientos. No, y es claro, y lo que pasa es que hay veces que lo que tendría que hacerse, digamos, está para darse como una explicación genérica y no puntual muchas veces. ¿Por qué? Porque después la explicación va a llegar posteriormente. ¿Por qué? Porque vos estás apostando por ahí otro marco de solución y cualquier intervención en sentido contrario podría ser un obstáculo. Sí. Entonces, digamos, cuando llega la explicación va a llegar posteriormente a que se desencadenan los hechos, porque yo te puedo explicar, porque yo no puedo hacer público por ahí un conflicto que se da en el marco cuando hay posibilidades de acuerdo, porque si yo hago público ciertas cuestiones, por ahí eso sirve como obstáculo a la consecución del acuerdo. ¿Me explico? Y entonces me decís, bueno, pero llega la explicación con posterioridad, y la verdad es que se priorizó la posibilidad de alcanzar un acuerdo, y estadísticamente, si se quiere, y sirva esto como explicación, por lo menos para quienes están acá, estadísticamente hay muchos que se solucionan antes, sin que haya un desenlace o sin que medie alguna cuestión no deseada, y precisamente ha colaborado en aquello el sigilo por parte de quienes intervienen como Estado nacional o provincial. Pues si vos esto es como una negociación, digamos, por ahí como una negociación, si se quiere, individual también, digamos, si vos salís a decir o a ventilar lo que vos estás negociando en un sector, si vos salís a ventilar a tus ex compañeros de trabajo, capaz que se te frustra la negociación individual porque la empresa no quiere que otros sepan lo que está acordando. Digo yo, no sé, cosas que ustedes pueden conocer. Entonces vos no podés decir y la otra parte dice, y la otra parte después dice lo que dice. Y se alcanza el acuerdo, no se alcanza el acuerdo, pero vos no dijiste nada en la expectativa que sea alcanzado, en la expectativa genuina, legítima que sea alcanzado. Eso tiene costos y es más fácil, digamos, en general es más fácil saldar todo eso para quienes no tienen que lograr composición entre las clases, digamos, como no tienen que lograr composición de acuerdo
alguno, ¿no? Entre el sector trabajador y el empresariado. Cuando vos tenés que lograr acuerdos, lo que vas a priorizar es los acuerdos y bueno, lo otro pasa a ser un poco secundario. Sí, lo que pasa es que quizá cuando se exterioriza un conflicto, sí, por ahí a nosotros no nos llega todo, completa la situación, sino a una parte. Entonces eso por ahí es lo que a veces puede ocurrir, lo que se refiere a Hernán, ¿no? Como no nos llega todo. Sí. Sí, yo sigo insistiendo que me parece que en orden general, no hablo de la provincia de Buenos Aires en particular, sino que hay un déficit comunicacional en toda la impronta gubernamental que genera algún tipo de dificultad, no solamente en cuanto a la maliciosidad de los grandes medios, que siempre van a operar en contra, y eso ya lo sabemos, y debería estar asumido, pues uno puede darse una estrategia grande de contraprestación de los monopolios bueno, de diluir los monopolios informativos, pero aún que esto se dé, partimos de la realidad, hay poco fortalecimiento, me parece a mí, y por lo menos así existe un consenso sobre una dificultad comunicacional, ¿sí? Que a veces puede traer algún dolor de cabeza cuando tanto la realidad como las intenciones genuinas de quienes explican una política parecería que no merecerían ese reproche, y sin embargo después se generan grietitas y demás que nos van horadando. Después uno podría decir, che, esto se podría haber explicado mejor, o haber demostrado mejor, o haber exhibido seguramente, mejor. Pero aparece en el esquema, digamos, de la mediación en relaciones colectivas de trabajo, aparece esto como una suerte de limitante, digamos, la priorización de la posibilidad del acuerdo a veces te impide que se sepan los intríngulis de la negociación en beneficio de esa misma posibilidad. Claro, para no frustrarnos, claro. Así es. Bueno, Leandro, te quería preguntar. A uno le duele, porque uno quisiera decirlo, pero bueno. Sí. Sí, no es una forma de... No, lo que pasa es que por ahí en general nosotros que estamos en la comunicación y eso por ahí vemos no decimos en tu sector, sino en general por ahí hay muchas obras o muchas cosas positivas de la gestión y todo que por ahí no se visibiliza. Entonces ahí vemos como que estaría faltando por ahí un poco de mejor comunicación. Pero eso es como a nivel general, no tiene que ver específicamente con... Ahora te corrijo, Macarena, uno puede hablar de nivel general, pero después cada despliegue de áreas específicas también amerita que esa área comunique independientemente de una gran estrategia general. Es decir, porque lo que no se muestra no existe, ¿sí? Más allá de que después sí flote alguna, como decíamos antes, de la realidad, pero si uno no se esmera en demostrar que esto no es así o que sí es así en un sentido positivo, puede caer en la latencia de un conflicto. Está claro, digo, por ahí es bueno dar a conocer otras dificultades, aprovechando que ahora estoy hablándoles. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo perdió entre final del 2015 y final del 2019, es decir, durante la gestión pasada, el 25% de su personal. Además, no hubo ingresos, con lo cual la planta en general, digamos, porcentualmente respecto de otras actividades, tendió a quedar con personal que está como factor de riesgo, digamos. Con lo cual, digamos, los deberes, los quehaceres y deberes propios del Ministerio de Trabajo para quienes podemos o debemos prestar las tareas se multiplicaron enormemente. Y esto te hace, digamos, y esto te dificulta pensar también aquello otro cuando tenés los deberes inmediatos de gestión constantemente. Digamos, no es para disculparnos respecto de esto, sino para describir una circunstancia. Pero claro, como aquellos que estaban tenían más preocupación por lo virtual que por lo real, en el sentido que difundían lo que hacían y difundían lo que decían que hacían, pero que no hacían, básicamente, y nosotros tenemos que estar recomponiendo lo que no hicieron y aún lo que decían que hacían, y aún la serie de reclamos atrasados que tenían los diversos sectores que con justicia nos lo hacen. La inversión, digamos, de tiempo de gestión un poco también tiende a comprimir la inversión en tiempo
de comunicación, digamos, porque en un punto somos unos pocos y pocas. Sí, claro. No, pero es un desguace total del Estado, ¿no? O sea, degradar el ministerio, una secretaría, terrible. Bueno, ahora van a tener un menudo trabajo con la apertura, entre comillas, de la temporada veraniega, donde un montón de plazas laborales van a, como sucede todos los años, a florecer o más o menos florecer con el aditamento de una serie de controles que supongo que le van a dar un dolor de cabeza importante a la Secretaría de Trabajo. Son muchos frentes, ¿no? Son muchos frentes y hay que estar ahí también, ¿no? Es algo muy complicado, la verdad. Sí, pero bueno, en la medida en que podamos recuperar el Estado provincial, digo, recuperar en el sentido de restablecer las fortalezas que desguazó la gestión anterior, va a ser también más fácil prestarle más atención a lo comunicacional. Después hay otras situaciones macro que es más difícil, digamos, por cada una cosa que uno intenta señalar, hay tantas otras que buscan una interpretación contraria, y por muy rebuscada que sea, digamos, termina constituyendo agenda, y uno termina teniendo que desmentir lo que es evidentemente falso, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando lo cual nos implica, sí, no es una disculpa, sino es una descripción de la situación que deseamos pronto dar, y digo, y lo está diciendo quien está ahora aprovechando el tiempo para contar un poco lo que es la gestión provincial a tantísimos colegas como nos están viendo. Sí, no, claro. Es así, aparte, bueno, con la pandemia, o sea, realmente fueron muchísimas cosas, ¿no? Y muchísimos conflictos a los que atender y muchísimas situaciones para resolver. Te hago una pregunta más de índole personal. ¿Por qué elegiste ser abogado y precisamente por qué el derecho laboral? ¿Por qué elegiste esa rama del derecho? Te respondo a lo segundo y por eso te respondo un poco a lo primero. Digamos, cuando cursé elementos de derecho del trabajo, primero noté una perspectiva respecto a la historia. Me dio clases Enrique Rosenberg, a quien le tengo gran cariño, enorme cariño, y con fundamento en buena medida en esto, ¿no? Que encontré una mirada respecto de la historia, respecto de la política, distinta, más comprensiva de las realidades sociales, y que además se superponía, digamos, con una vocación y un sentido por lo social que venía predispuesto, digamos, en parte. Entonces, desde que cursé aquello, porque uno no sabía muchas cosas, pero quise ser abogado laboralista, y la verdad es que se dieron las circunstancias que me posibilitaron serlo, ¿no? Porque por poco tiempo de recibirme entré a trabajar en el estudio de Héctor García, y después pude tener continuidad en esta rama en el estudio de Héctor Recalde, y las cosas, digamos, se dieron de modo tal que yo pueda ser abogado laboralista, cosa que aún hoy me considero desde otro lugar, digamos. Claro, y así tuvo un maestro, un mentor, Héctor. Y muchos, digamos, han influido de un modo u otro, estos que te mencioné, obviamente, claro. Recalde enormemente, y también en gran forma Mariano Recalde, con quien trabajaba ahí en el estudio, y que tiene, la verdad, no solo el conocimiento de la normativa, sino una sabiduría para leer las situaciones, que si algún acierto he tenido en mi gestión, se debe digamos, al traslado de la sabiduría tanto de Héctor como de Mariano. Bueno, Gustavo Ciampa desde ya, que es titular en la cátedra en que estoy en sociales, Noemí Rial, con quien
que fue secretaria de Trabajo de la Nación, en cuya cátedra he estado tantísimos años, y la verdad muchos otros y otras, pero si se quiere, te traslado estos que fueron puntos centrales en el desarrollo de mi carrera, ¿no? Más allá de la lectura de tantísimos autores y autoras, y la participación en congresos y demás, poder tener ocasión de oír tantos colegas que me han dejado muchísimas cosas, ¿no? Sí, no, la formación, eso es muy, muy importante. El otro día lo tuvimos a Héctor Recalde acá en este ciclo, y la verdad que fue una hermosa charla, muchas anécdotas, ¿no? Como decís, del conocimiento del derecho y toda su sabiduría, ¿no? La historia, de sus vivencias, ¿no? La verdad que fue muy, muy linda charla. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho, la verdad te agradecemos mucho por este tiempo compartido, por contarnos cosas que por ahí también, para a veces nosotros no, desde nuestro lugar no las vemos, y está bueno difundir, está bueno saber cómo se está trabajando, y bueno, que se está haciendo todo lo posible para proteger el trabajo, los trabajadores, ¿no? Y sacar el país adelante entre todos. Bueno, yo agradecido soy yo por darme la oportunidad de hacerlo. También a veces no estamos en la búsqueda de esas oportunidades, si se quiere, de algún modo. El abrazo enorme a Hernán. Ya el tiempo nos permitirá volver a vernos y que cumplas con aquel asado prometido en Tigre. Sí. Claro, yo lo que veo es que Hernán le debe asado a todos, le debe a Álvaro, le debe asado a todo. Pero como soy amigo, como estamos en contacto con el compañero Samid, ello lo va a hacer posible. Tal cual. Bueno. El agradecido soy yo también a Macarena por esta ocasión, de encontrarme con vos, Leandro, y bueno, y ir pensando juntos y permitir esto que te decía, que para mí me parece que hay un déficit en general, sin pormenorizar, de comunicar lo que se está haciendo, ¿sí? Que seguramente siempre será menos de lo que se debe y lo que se puede, pero que uno también tiene que pensar que si no fuera esto que se está haciendo, sería mucho peor en relación a la pesadilla de la que venimos. Así que, y también no dejar libre a la ciclotimia del militante, de la población, del abogado, del litigante, que sufre los avatares, porque uno cree, no, ¿cómo no se da cuenta de esto, del otro? Bueno, pues tampoco por ahí se lo dice cabalmente, por ahí no se comunica. Estamos en un tiempo de comunicación y me parece que eso tiene que ser fortalecido precisamente para que se vean las aristas mejores de esta gestión. Bueno, muchas gracias. La verdad que gracias, Lea. Gracias. Sé el trabajo que estás haciendo, lo ocupado que estás, que a veces, bueno, por ahí otro dice, bueno, no, pero ni siquiera poder chatear. Estás tan ocupado que en un momento, ¿te acordás que hablamos y te decía, Lea, para organizar esta charla de hoy, que realmente queríamos escucharte, y quién mejor que Hernán y Macarena para que estén haciéndote esta hermosa, digamos, este hermoso conversatorio con los amigos que están acá. Así que bueno, te agradezco de corazón que está acá, te agradezco Hernán que estás, Macarena, todos los que están acá, Julio, Adriana, bueno, todos, Claudia, no quiero nombrar a Iván, no quiero nombrar a muchos porque bueno, Gustavo, Sandra, Liliana, bueno, todos grandes amigos, Roxana, grandes amigos que están acá, que te estamos escuchando y que del otro lado también te están escuchando. Gracias. Muchas gracias, Andrés. No, gracias a vos, por favor, Lea. Y bueno, para que pronto volvamos a un Tucumán, con Luisa Contino, con todo. Bueno, un beso grande. Chao, hasta luego, gracias. Gracias, Andrea, por esta oportunidad. No, por Dios, gracias a ustedes, gracias. Un cariño grande.